Reporte 100. Y es viernes de la mesa de análisis de las campañas a la gubernatura y le agradezco a Rosa Elena Trujillo, vocera de Movimiento Ciudadano, que esté con nosotros. Rosa Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días, saludos. Darvé López Mendívil, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral. Darvé, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, saludos a la mesa, allá al auditorio. Bulmaro Muchas Pacheco, presidente de la Fundación Colosio. Bulmaro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias. Saludos, Juan Carlos, saludos a la mesa también. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Seguimos ya, 2 semanas hoy, ¿no? De campañas. Hoy 2 semanas de campañas y seguimos atorados en el tema del arraigo y seguimos atorados en el tema de quién es más sonorense y seguimos atorados en el tema del regionalismo. ¿Esto es una señal de que las campañas no levantan, Roselena? Mira, yo empezaría diciendo, de alguna manera coincido contigo, pero fíjate que yo pensé que esta parte del regionalismo iba a ser parte de alguna estrategia electoral de algún equipo de campaña, sobre todo para denostar a un candidato. Sí. Pero parece que se ha convertido en una estrategia del propio candidato. Y esa es la parte que sí me preocupa. Me preocupa porque si bien vimos memes, vimos videos por ahí en ese sentido, ahora ya hay videos institucionales del candidato resaltando este valor regional. Sí, pero ¿te refieres a Alfonso Durazo, que sea estrategia de él? Sí, y lo he comentado. Lo comenté desde el principio de la campaña que yo veía más preocupado al equipo del candidato en generar y producir. Y los prianistas caen en la trampa porque ellos son los que le sacan cura, ¿no? Sí, yo creo que sí. Revisemos el discurso no de los memes, revisemos el discurso de los videos, que son los videos que están avalados por la autoridad electoral. Revisemos los posteos, las publicaciones pautadas en las redes sociales y revisemos los tweets del candidato. Entonces, sí. Yo sí creo que hay una preocupación por parte del equipo de estrategia. Yo no sé, tú lo has comentado ahí, has señalado que el candidato mordió el anzuelo. Yo no sé si mordió el anzuelo o si en realidad en las evaluaciones que los equipos de campaña hacemos de los candidatos, porque todos los equipos lo hacemos, evaluamos a los candidatos, sus fortalezas, sus debilidades. Yo no sé, desconocería si en el análisis del candidato Alfonso Durazo esa salió como una señal de alerta. Sí, ¿no? pero tampoco le ayuda, Darvé, el Cerro de Trincheras y el Cerro, no el Cerro de Trincheras, el Cerro del Pinacate. El Cerro de Trincheras sí es cerro. El Cerro del Pinacate y el asunto de Polanco de hace algunos días tampoco le ayuda a Alfonso Durazo. ¿O lo está haciendo adrede, Roselena, entonces, para alimentar esta campaña? ¿O cómo está el asunto, Darvé? Bueno, a mí me da mucha pena tratar el tema porque incluso escuché a Bulmaro comentarlo en otra mesa en la que participó, en donde le criticó al candidato el citar el Cerro del Pinacate, y inclusive el candidato de Movimiento Ciudadano fue muy enfático en eso. Al parecer subió hasta un tuit ahí burlándose, pero eso no demuestra más que un poco de ignorancia, y me apena señalarlo porque sí existe el Cerro del Pinacate, así se le menciona, es el volcán de Santa Clara es conocido como el Cerro del Pinacate. Entonces es nomás que acuden a los diccionarios y a la historia para que vean que eso es cierto, es verdadero, y la mención a aprovechar el turismo que acude al Valle de Guadalupe no es porque sitúe al Valle de Guadalupe en el estado de Sonora, es por la cercanía que existe entre el estado y ese centro turístico que es muy apreciado e incluso muy visitado por los sonorenses. Digo, nosotros no tenemos pues un centro como el que se constituye en el Valle de Guadalupe, un centro turístico muy particular, pero en lo que refiere al Cerro del Pinacate a mí me da mucha pena que digan que esa es una falla del candidato cuando no demuestra un poco más de ignorancia de las personas que lo citan y deben de acudir a las páginas, pues, ¿no? La Reserva de la Biosfera del Pinacate, también conocida como el Pinacate, cuenta con el volcán de Santa Clara, que se le conoce como el Cerro del Pinacate, y a todos los picos que se encuentran ahí se le conoce como la Sierra del Pinacate. Entonces, cualquiera le pudo haber contestado al candidato, pero es engancharse en un tema muy
muy sutil, pues no es innecesario. Yo creo que él en la ignorancia de ese tema pretendió pues no sé qué quiso hacer, ¿no? Bueno, Bulmaro, una alusión ahí directa. Mira, yo creo que Darbe oyó incompleto el programa que señala, porque lo que yo dije ahí, y coincido con Roselena, que el tema del arraigo le interesa más clarificar, aclarar, mandar señales a Alfonso Durazo que a otro. No está en la agenda de Ernesto Gándara. Dije que el tema del arraigo no era lo mismo en 1984 que 37 años después, porque con los avances en las leyes electorales, en las reformas constitucionales, en la alta competencia política estatal, lo del arraigo ha dejado de ser tema, porque lo utilizaron mucho contra don Rodolfo Félix Valdés, y yo dije ahí mismo que don Rodolfo Félix Valdés efectivamente venía de la Ciudad de México, pero 16 años de subsecretario y 2 años de secretario de Comunicaciones, hizo casi todas las carreteras del Estado, modernizó toda la infraestructura vial de las grandes ciudades, y eso le daba equipaje para aspirar a ser gobernador, porque su función en el gobierno federal sirvió para desarrollar a Sonora. Yo creo que ese tema del arraigo, si Durazo no lo trata, ya no lo va a tratar nadie. Pero ellos insisten en lo del bacanora, en lo de la carne asada, en lo de las tortillas de harina, en tomar agua de un río y todo lo demás. Entonces, sí creo que el arraigo ha sido una pérdida de tiempo y que no ha servido para abordar los verdaderos problemas del Estado, donde necesitamos ya conocer la opinión de los candidatos y que nos digan qué van a hacer, cómo le van a hacer y cuáles son las prioridades que ellos distinguen, primero de los estudios que les han hecho, y segundo, con este contacto de 15 días con la gente con la que han platicado en los diversos eventos, Juan Carlos. Sí, otra situación que resaltó esta semana fue la visita de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, que hizo un llamado al voto útil. Dijo Marco Cortés, hay que llamar al voto útil. Si ustedes conocen a alguien que vaya a votar por otros candidatos, díganles que el único que puede detener la destrucción del Estado que representa Morena es Ernesto Gándara. ¿No es muy pronto para hablar de voto útil, Bulmaro? ¿O se percibe Ernesto Gándara ya por debajo de Alfonso Durazo, o por debajo de Burs, o debajo, que ya están llamando al voto útil? ¿Cuál fue la intención del presidente nacional del PAN de llamar al voto útil? Bueno, yo creo que es una estrategia política del presidente Marco Cortés en relación no a Sonora, sino a todas las candidaturas, porque ahorita lo que está saliendo en las encuestas es que Morena realmente puede perder la mayoría en la Cámara de Diputados, y básicamente a eso lo enfocó. Sí. En el caso de Sonora y las encuestas que se han realizado, pues vamos a esperar las verdaderas, que van a ser por allá a principios de mayo, finales de abril, cuando ya los candidatos hayan recorrido un buen trecho de la geografía sonorense, los hayan conocido, hayan visto cuáles son sus reacciones, cuáles son sus equipos de trabajo, y yo creo que a partir de ahí se puede deducir en relación al voto útil local. Pero creo yo que la alusión de Marco Cortés fue básicamente en relación a la elección del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados Federales, porque ahí ya se tensaron las cosas y está pesando directamente en el ánimo del elector los errores y las pifias de la Cuarta Transformación en la atención de los principales problemas. Aunque lo que dice Marco Cortés es que el único que puede tener la destrucción del Estado que representa Morena es Ernesto Gándara. Darbe, bueno. ¿Coincides? Pues mire, yo creo que ya conocimos la experiencia del gobierno del PAN cuando llegaron en el 2009 con una muy buena imagen, derrotando el régimen de Eduardo Burs. De inmediato se percibió el desencanto. Fue una caída estrepitosa de los índices de educación. Fue la peor etapa para proveedores, así es conocida, y que incluso es alimentada por estas nuevas políticas en este nuevo régimen. Fueron conocidos por esa avidez de poder que los volvió prácticamente, los desquició, se hicieron de casas, de carros, ranchos, terrenos, los escándalos en es decir, ya se conoció cómo gobernaron, y el problema es que el gobierno del Estado pues no cantó mal las rancheras, y al final de cuentas lo que estamos viendo hoy es que se unen esos regímenes, porque ambos son los regímenes que se tiraron tanto lodo entre uno y otro,
Hoy para postular, según ellos, un nuevo gobierno con alianza con la ciudadanía para rescatar al Estado, al parecer de ellos mismos, ¿no? Postulan una premisa contradictoria absoluta, tremenda. No hay reconciliación entre lo que comentan, y esa es la razón por la que Marco Cortés, exactamente apurado, advirtiendo la situación en la que se encuentra la elección y que el candidato al que ellos se alían para tener un candidato, pues si no hubieran podido postular a nadie, llaman el voto útil, exactamente, muy temprano, y la razón es que él exhibe y es prácticamente una confesión expresa de la situación en la que se encuentra su campaña. Sí, Roselena, ¿es tiempo de llamar al voto útil? No, yo creo que no. De hecho, yo creo que esta idea del voto útil en una elección competida, yo creo que no tiene ni sentido ni razón. Creo que es más bien una estrategia, no sé, discursiva, porque creo que en los hechos no han encontrado la alianza, el PRI-PAN-PRD no han encontrado la manera de enganchar, la manera de empatizar, la manera de ser bien vistos por el electorado. Y yo creo que esto tiene mucho que ver, lo contextualizabas tú ahorita, obviamente con el proceso de alternancia que tuvimos en el 2009 y que terminó, pues bueno, terminó como todos, ya vimos que terminó, ¿no? En el 2015 la narrativa ganadora, tanto a nivel estatal, así llegó la gobernadora, como a nivel de muchos de los municipios, la narrativa y el discurso político y mediático que prevaleció, sobre todo en la candidata ganadora, fue la bandera anticorrupción. Y el padrecismo se convirtió como en el enemigo a vencer, se convirtió en esa corriente política, ¿no? Y yo ayer, un poco para contextualizar esto, recuperaba el discurso de Claudia Pavlovich, que fue un discurso muy aplaudido en el CUM, y mencionaba algunas cosas que creo que ahorita recordarlas es importante. Ella decía, entre otras cosas, así gritando muy emocionada, decía que las instituciones están para servir a los sonorenses y nunca más para servir a los funcionarios en turno. Creo que eso, si lo valoramos ahorita, tendríamos un resultado diferente. Dijo, entre otras cosas, dejaremos atrás los escándalos que hoy son noticia nacional para construir una nueva historia de grandeza para Sonora, y pues yo pondría sobre la mesa, junto con esta frase, lo que desde Sonora se involucró tanto en la estafa maestra como en la Operación Zafiro. Decía ella que tampoco íbamos a olvidar lo que le hicieron a Sonora, porque el olvido era caldo de cultivo para la corrupción, y no hay ningún funcionario tocado, todos fueron intocables. La Fiscalía Anticorrupción falló en este sentido. Y bueno, podría seguir de largo con toda una serie de cosas que dijo y que no se hicieron, sobre todo abanderando esta bandera anticorrupción. Y a nivel de los municipios, creo que el ejemplo más emblemático fue el Maloro. El Maloro también hizo eco de este discurso, y yo recuerdo en su toma de protesta gritando a todo pulmón, se les acabó la fiesta. Y la fiesta nunca acabó, Juan Carlos. La fiesta, al contrario, continuó, y continuó de manera más estruendosa, como dicen los chamacos, hubo after y toda la cosa. Y creo que lo que pudimos ver en las administraciones estatales que llegaron después abanderando este discurso anticorrupción fue la pésima administración de los recursos, y fue obviamente decisiones de gobierno fallidas. Lo vimos en el 2015 y lo vimos nuevamente en el 2018 con la llegada de los gobiernos de Morena. Entonces creo que el discurso anticorrupción ha sido más discurso, ha sido más narrativa, porque en los hechos, hoy, 3 años después, todas las interrogantes que tenemos sobre la transformación de Sonora con la llegada de la 4T al Estado, sobre todo en los gobiernos municipales, quedan en el aire. De nueva cuenta, la lucha contra la corrupción se convierte en narrativa de campaña. Esto ha estado muy alejado de las acciones de gobierno y sobre todo las acciones legislativas. Yo sí preguntaría, lanzaría al aire una pregunta, no a mis compañeros de mesa, sino a la audiencia. Hoy de nueva cuenta nos vamos a dejar engañar. Nos vamos a dejar engañar por un pasado que se está empeñando en decirnos que se renovó, me refiero a PRI-PAN-PRD, o nos vamos a engañar por un futuro que se nos quiere vender como futuro, pero que en los hechos parece más pasado que ya queremos olvidar. Definitivamente, el 6 de junio, esa será la decisión de los ciudadanos. Sí, Bulmaro, ¿qué tanto carga Ernesto Gándara con esos pesos que menciona Roselena Trujillo? Es decir, con la promesa de combate anticorrupción de Claudia Pavlovich y con los resultados que finalmente ofreció en el combate a corrupción, y con la corrupción en el gobierno panista, que bueno, parece que los panistas ya se olvidaron también de la persecución que hizo
el gobierno de Claudia hacia ellos. ¿Carga con esos pesos, Bulmaro? No, por eso, bueno, sí, se me escucha así. Sí, ahí estamos. Ya habrá defensores oficiales del gobierno, que son los funcionarios encargados de la Contraloría, de las finanzas, de la Fiscalía, del área de persecución de delitos, los que habrán de informar sobre los señalamientos que cada uno de los partidos hacen en función del comportamiento de los gobiernos, pero no dan nombres ni casos particulares, aunque las auditorías federales o la auditoría federal del superior de la Federación pues ha calificado a Sonora, hay encuestas, pero eso le corresponde directamente defender a los funcionarios de gobierno, no a mí. Y segundo, creo yo que la alianza está con los partidos, no con los grupos que transitoriamente se apoderan de ellos para beneficiarse, y eso se da en todos los partidos políticos. Si tú ves los casos de Morena ahorita en Navajoa, en Obregón, en otros lados, lo que está pasando en los municipios con las administraciones municipales, pues eso está más reciente y pegará más en la intención de voto contra Morena, que en el caso de PRI, PAN, PRD, Ernesto Gándara no trae ningún lata ni carga como el pípila con la piedra, sino que es producto de una alianza entre partidos políticos donde lo que cuenta son los principios y las estrategias para ganar la elección. Creo yo que no hay una intención más evidente de parte del grupo de Morena que estar golpeando y golpeando con todo a la gobernadora del estado, porque obviamente aquí gobierna el PRI, y creo que de ahí se derivan esos señalamientos que seguramente van a ser aclarados, van a ser contestados por los defensores del gobierno, y no creo que afecten de sobremanera a la candidatura de Ernesto Gándara en este momento. Sí, Darbe. Bueno, Bulmaro dice que no se señalan nombres y datos, pero mira, tenemos muy presente el involucramiento de funcionarios de gobierno del estado en la estafa maestra y la operación Zafiro aquí en el estado. Entonces no podemos negar nombres, el gran halo de corrupción que te piden nombres, Darbe, te piden nombres, Darbe. Bueno, pues ahí están las resoluciones. Sí es de mal gusto decir los nombres, pero al final de cuentas ya hay resoluciones e inclusive determinaciones de instituciones en las que señalan y les dicen interpon una denuncia y dale causa a este procedimiento penal. Y eso no ha caminado. Y eso habla de la enorme impunidad del gobierno del estado, y ahí tenemos que señalarlo así, de forma tratada, porque sería de muy mal gusto estar señalando los nombres. No, yo le voy a dar como bien lo dijo Bulmaro, pues ya habrá quien defienda, bueno, pues entonces, pero no podemos dejar de señalar. A ver, pero Bulmaro sí tiene nombres, dice Bulmaro que él sí tiene nombres. Yo se los doy para que no batalle, Darbe. Mira, te voy a dar datos. Hay un señalamiento sobre Telemac cuando el director era Daniel Hidalgo. Ahí está uno de los casos que la misma Contraloría del Estado ha informado que cuando la Federación pida datos se encargarán de aclarar. El otro es el del Maroro cuando fue director del RAN. Y ese asunto de la SEDATU, y en eso creo yo que también ya habrá funcionarios o cercanos al Maloro que habrán de aclarar en qué nivel, y si son culpables, pues que se aplique la ley. Yo no he visto a ningún funcionario decir, oye, no, que no participaron, que mira, porque la estafa maestra da para mucho, y prueba de ello es que Rosario Robles ahí está en la cárcel y han señalado a funcionarios y demás, pero veo mucha tibieza del gobierno federal en manejar políticamente un asunto que han refriteado mucho en los medios, pero que no se ven acciones, pues. Y en el caso que se señala aquí, ahí están dos nombres de gentes que han sido señalados e involucrados, que seguramente habrán de defenderse y aclarar en su momento cuando les llegue, pues yo sea la orden de aprehensión o la investigación directa. Entonces, yo creo que han sido los dos casos que más se han publicitado, Carlos. Sí, estas dos personas que menciona Bulmaro, ¿están en la campaña de Gándara? No. No están. Ninguna. Ni Maloro ni Daniel Hidalgo están en la campaña de Ernesto Gándara. No están en la campaña de Ernesto, totalmente. Sí. Darbe. Lo que pasa es que Bulmaro pues señala a los dos que son visibles, pero ellos no hicieron todo. Se sirvieron de las instituciones del Estado y existen más personas involucradas, y muchas de las personas que están involucradas van a aparecer en las listas para diputados plurinominal. Entonces yo creo que la discusión no es necesario extenderla para no incomodar la mesa en ese sentido. Al final de cuentas es muy loable el esfuerzo que hace Bulmaro por tratar de ubicar solamente en el nombre de dos personas la grave responsabilidad de uno de los actos de corrupción que demuestra que es una
es un fenómeno sistemático, pues aparece casi como una política que distingue ahí al gobierno. Entonces yo no trataría ya pues de dejar ese tema y que lo defiendan las personas que lo tengan que defender. Sin embargo, hay que puntualizarlo. Y en lo que respecta a Morena, pues mira, sí hay que asumir esa responsabilidad. El detalle es que en Morena, en Morena sí se puede hablar, sí se puede decir, oye, pues los presidentes municipales están fallando y los diputados están fallando. Existe mucho la libertad de decir las cosas y decirlas de frente para que incluso se valoren esas circunstancias. Es una especie de libertad que no ha existido en otros regímenes. Aquí se señala y aquí y de los propios integrantes de los partidos. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es uno de los valores más preciados para crecer democráticamente. Aquí no se le toma en cuenta como disidente al quien te critica, quien te dice, oye, eso no se debió hacer, oye, eso está mal, habla mal de ti, ese es un acto de corrupción. Yo creo que ya es necesario abrirnos a nuevas formas, y eso es lo que postula una nueva forma de hacer política, una nueva forma de transformar al Estado, hacer un nuevo gobierno, presentar a nuevas personas, presentar una nueva clase política. Yo creo que de eso se trata. Entonces, que empiecen a echar culpas, que empiecen a hacer señalamientos, oye, pero mira a tus presidentes municipales, mira la secretaria. No, pues hay que hacerlos responsables y que las instituciones trabajen también. O sea, no se le está sacando la vuelta. No, y es que también ha habido algunos impresentables que se toman la foto con Durazo en su biblioteca tocándose la mano en el corazón, ¿no? Así, no muchos impresentables. Líderes sindicales, ex alcaldes, ex muchas cosas, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, ¿no? Yo incluso lo comenté, Juan Carlos, lo dije. Una cosa es que tú recibas el apoyo en campaña y otra cosa es que gobiernes con ellos. Sí. O sea, y eso puede molestar. Se van a enojar los del PT. Se van a enojar los del PT. No, bueno, pues podrás criticar ese aspecto, pero nunca el señalar y decir, una cosa es recibir el apoyo y otra cosa es que vayas a gobernar con ellos. La verdad es que la promesa del candidato es integrar un gabinete con lo mejor que hay en el Estado. Pero no se está reservando el derecho de admisión, ¿verdad? Porque sí, hay unas cosas, ahí he visto unas fotos así de algunos impresentables. Rosalena, a ver, hay que darle chance a Rosalena. Fíjate, yo aquí, Darbe, ya ha sido tema de 3 mesas debatir sobre este punto. Yo entiendo que lleguen apoyos, pero yo creo que sería muy ingenuo pensar que este tipo de personas que menciona Juan Carlos, líderes sindicales e impresentables que se están sumando al proyecto de Morena, yo creo que sería muy ingenuo pensar que no van a tener alguna participación. Sí. O sea, no llegan de hoy. Pero ustedes traen a Montespiña en San Luis Río Colorado, Rosalena, andan diciendo que lo van a sumar a la MC. Andan diciendo, pero Montespiña se registró por la alianza. Sí, pero parece que el PAN lo vetó y ahora ha trascendido en columnas que Montespiña, uno de los factores... Eso forma parte de lo que se va a decir. Yo creo que hasta que no sea un hecho es donde yo me atrevería a decir algo. Yo lo he escuchado también en columnas, no lo hemos escuchado en otro nivel, ¿no? Sí, que Montespiña llegó al Congreso gracias a Morena, no al PES ni al caso. ¿No? Gracias a la ola López Obrador llegó... Cuando Darbe habla de una nueva clase política, yo creo que, y lo he dicho, no podemos hablar de una nueva clase política cuando invitas a tu proyecto, aunque no llegan a gobernar, dice Darbe contigo, estás invitando a esa clase política que en su momento criticaste cuando estuvo con PRI o con el PAN. Entonces creo que sí hay que tener muy claro quiénes están acuerpando los proyectos de los candidatos, porque no podemos ser ingenuos, Juan Carlos, yo lo he dicho, y yo no creo que quienes se están acercando al proyecto de Morena no vayan a tener ningún tipo de participación. Yo recuerdo en el 2015 y en el 2018, sobre todo en el 2015, Morena con una crítica muy fuerte al padrecismo, y pues 3 años después una buena parte de los panistas padrecistas, presentables e impresentables, porque también hay de los dos, hay que reconocerlo, están sumados ahorita, unos de manera más abierta y otros de manera más encubierta. Se dice también que están apoyando el proyecto de Alfonso. Entonces yo sí creo que esta parte es importante,
porque mira, no hay que olvidar algo, muchas de estas cosas se mueven a nivel de percepción, pero también hay otras cosas que son muy ciertas. Tanto la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, la INSIG, dice que en Sonora, tanto para el 2020, la percepción de corrupción es una de las más altas del país. El 60% de los sonorenses considera la corrupción como el segundo problema más, pero más grave. Y en los 6 años de Claudia Pavlovich, la percepción sobre corrupción, si sacamos un promedio de las 2 encuestas que se han hecho en el periodo de Claudia Pavlovich, la percepción sobre corrupción ronda alrededor del 90%. Sí. Esto es bien grave. Y es bien grave porque la encuesta te da toda una serie de datos. Pero ahora, ¿cómo rescatamos? ¿Cómo generamos una propuesta? A mí me gustaría ver más, por ejemplo, en serio, que estuviéramos hablando de propuestas, porque el discurso anticorrupción parece ser que va a empezar a ocupar su espacio en los discursos de campaña. ¿Cómo le hacemos? Y esa ha sido una de las preocupaciones de Ricardo, lo hemos hablado, lo hemos comentado. ¿Cómo le hacemos para que al Congreso del Estado lleguen los mejores perfiles? Porque al Congreso del Estado le debe de corresponder nuevamente analizar y legislar sobre la reglamentación del sistema estatal anticorrupción, sobre sus figuras, sobre el sistema de sanciones, etcétera, etcétera. Sí, con esa idea vamos a terminar, Rosalena, porque se me acaba el tiempo. Y yo me quedo, Juan Carlos. Sí, híjole, yo me quedo con las ganas de platicar de la candidata de la Fuerza por México que no entendí. Que salió de Pluri. O sea, entró a la tómbola de Morena y es candidata de Fuerza por México. Es lo ya que no entiendo, Bulmaro, sí. Es lo que te iba a decir, oye, van de sorpresa en sorpresa estos de Morena. Ayer nos enteramos que la Rosario Robles es candidata pluri de Morena y al mismo tiempo candidata, otra alquilada, pues. Entonces, ¿cómo andan las cosas ahí adentro que no terminan de ponerse de acuerdo? O te da idea de la abyección de las dirigencias partidistas y sindicales por miedo al presidente para apoyar a Morena en Sonora, y eso no augura buenos tiempos directamente para una campaña que tiene la necesidad pues de tener simuladores. O sea, ¿no será raro que la señora Robles decline porque pues a lo mejor tiene más posibilidades de ser diputada que gobernadora, ¿no? Pues imagínate la evidencia que mandaría y sobre todo el ridículo en que caerían. Yo cuando menos me había tenido de criticarla porque dije es una académica, pero ayer que me entero de que al mismo tiempo es candidata pluris Morena, digo yo, hay otra que se alquila para buscar quitarle votos a Ricardo y a Ernesto Gándara. Muy bien. Pues, lástima. Bueno, 10 segundos por si quieres, por alguna alusión, Darbe, y ya nos vamos. Sinceramente, yo creo que se le tiene que dar voz a la candidata. Llamarle como alquilada se me hace un señalamiento un tanto, inapropiado. Yo creo que es ella la que tiene que comentar si es que había participado desde antes de ser citada como candidata a Fuerza por México. Por lo demás, creo que la candidata es la que tiene que responder. Tendría que decirlo, claro. Muy bien. Estamos esperando esa versión. Pero ya pasaron 24 horas, ¿no? Y no ha aclarado. Bueno, gracias, Bulmaro, gracias, Rosalena, gracias, Darbe. Un saludo, que tengamos un fin de semana. Gracias. Reporte 100.